Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Los extrañamos hace 15 días, como les habíamos anunciado. Hace 8, perdón, estoy hablando mal. Hace 8 días, como les habíamos anunciado, tuvimos una convención muy linda. Por ahí les estoy enviando los links y si no, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Pero estuvo precioso, no se lo pierdan. Y gracias por retomar el estudio la noche de hoy. Hermanos, ya solo nos queda, en este precioso tema, solo nos queda hoy martes y dentro de 8 días, y creo que ahí estaríamos terminando con el tema de las emociones. Espero que a ustedes les haya bendecido, a mí me ha bendecido muchísimo y gracias por acompañarnos todo este tiempo. Ya me preguntaron antes de que empezáramos con la grabación, cuál será el próximo tema, y pues bueno, ya lo veníamos orando, y el próximo tema, si Dios lo permite, se va a llamar Jesús transforma mi temperamento. Así es, Jesús transforma mi temperamento. Así es que dentro de 15 días, si Dios lo permite, vamos a empezar con el nuevo tema, hermanos. Los invito a orar para que nos pongamos en las manos del Señor y le pedimos al Señor que nos bendiga con su palabra, con su presencia, con su Santo Espíritu y que haga una obra en nosotros. La noche de hoy, el tema es Jesús, ayúdame a controlar el temor al futuro. Y vamos a tratar ese tema de acuerdo a la Biblia. Así es que oremos, hermanos, y pongámonos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia agradecidos por todo lo que haces, todo lo que has hecho y todo lo que vas a seguir haciendo con nosotros. Señor, gracias por tenernos en este camino vivo, en este camino tan especial, Señor. Gracias, Jesús, porque nos formaste, nos salvaste, Señor, y nos has dado un sentido de vida. Te damos gracias porque en esta vida te hemos podido conocer, Señor. Hemos podido caminar contigo por tu misericordia. Así es que nosotros en esta noche venimos con gratitud, agradecidos por todo y agradecidos por tu palabra, Señor. Es tu palabra como una luz que nos ha alumbrado el camino, Señor. Tu palabra ha venido, Señor, como un pan que nos ha sustentado y nos ha fortalecido. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Y en esta noche nos encomendamos a ti. Y en esta noche venimos una vez más pidiéndote tu sabiduría, entendimiento, conocimiento y la prudencia de tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos ilumines una vez más como lo has hecho siempre, Señor. Danos, Señor Jesús, el maná, Señor, que pueda fortalecernos para continuar caminando, Señor. Ya no nos falta mucho en esta tierra, ya falta poco, Señor. Todas las señales se han cumplido, Padre, y todo el terreno está preparado, Padre. Así es que nosotros te pedimos que nos ayudes a estar listos para cuando suene esa final trompeta, Señor, que podamos partir contigo en las nubes. Bendito seas por siempre. Señor, sé con nosotros en esta noche, bendícenos con tu palabra, bendice a los hermanos que ya se añadieron, a los que estarán por añadirse más adelante, y te pedimos por nuestros hermanos que van a ver este estudio por internet, Señor, que cada uno de nosotros nos dé nuestra porción el día de hoy. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y Padre, todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche. Déjenme ver si hago algo. Sí, esto es. Y voy a compartir con ustedes la presentación. Y listísimo, hermanos. Aquí estamos. Pues hermanos, como nada, ya llevamos 27 semanas. Yo creo que me había comido una por ahí, pero hoy revisé los videos. Hasta hoy pude ver los videos que están en YouTube. Y cuando los conté son 26, entonces esta será la lección 27. Alguna la repetí porque iba por otro número. Y hermanos, seguimos con el tema grande. Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Les decía al principio, hermanos, ya solo nos queda la noche de hoy y una más y estaríamos completando con el tema, si Dios así lo quiere. Y les anuncié, el próximo tema va a ser acerca de los temperamentos y entonces el título será Jesús transforma mi temperamento. La noche de hoy, hermanos, estamos tomando el tema de el temor al futuro. Las semanas anteriores estudiamos el libro precioso de nuestra amada doctora Hicks, que era Los temores básicos del hombre. Ya terminamos con el libro, hermanos, terminamos con los 7 temores que ella menciona, pero había un último que no está en el libro, pero que yo sé, yo lo he vivido y estoy seguro que muchos de ustedes también de alguna manera en algún momento de su vida han tenido temor al futuro, porque a veces puede ser un futuro incierto o alguna situación que no está pasando ahorita, pero que creemos que va a suceder.
y nosotros le tenemos temor. Así es que por eso la noche hoy estamos estudiando, hermanos, el tema de el temor al futuro. Les voy a dar unos ejemplos de qué es el temor al futuro para que nosotros nos podamos ubicar. Como siempre les ponía ejemplos, y son ejemplos de la vida real. En este caso es Carlos. Hermanos, estos son ejemplos de el temor al futuro. Dice, Carlos pidió la mano de María, su novia, y están por casarse. Y hermanos, qué linda cuando uno está en esa etapa y pidió la mano y se va a casar. Pero mire lo que le pasa a mucha gente, sobre todo a los varones. Dice, desde el día de su compromiso, Carlos ha perdido el sueño, pensando cómo logrará mantener a María si apenas puede mantenerse él mismo. Hermanos, estas son cosas reales, estas son cosas que nos pasan. A mí me pasó, no, ahí no debería decir Carlos, ahí debería decir Eric. Eso me pasó y decía, pero si apenas salgo yo ya casado. Pero bueno, era parte del plan del Señor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, le tenemos temor a los sucesos futuros. Por eso el tema es el temor al futuro. El siguiente ejemplo, hermanos, es de Roberto. Miren este ejemplo. Roberto llega muy tarde a su casa porque ha estado con sus amigos. En esta ocasión llegó muy tarde porque se quedó con sus amigos. Sus padres están enojados porque no les avisó que tardaría en llegar y no les respondió el teléfono. Por la razón que sea, hermanos, llegó tarde, no avisó y los papás le llamaron y él no contesta porque no escuchó, porque no quiso, etcétera, etcétera. Y aquí viene el punto. Esto está hablando de los papás. Dice, su preocupación era que hubiera tenido una avería con el carro o en el peor de los casos un accidente. Hermanos, los papás, cuando salen nuestros hijos, nos preocupamos. Este es un ejemplo de el temor al futuro. Cuando nos preocupamos, ya vamos a hablar de lo que conlleva en sí el temor al futuro, pero es una preocupación y eso nos pasa a muchos padres de familia. Si nuestros hijos se tardan en venir y uno está pensando, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Bueno, eso es porque todavía tenemos un poco de temor al futuro. Siguientes ejemplos. Déjenme mover una pantallita aquí. Siguientes ejemplos. Este ejemplo es Rosario. Rosario se cambió de empleo hace 10 meses y hace una semana han empezado a despedir personal en su empresa. O sea, ella se acaba de cambiar de trabajo y eso es algo real. A mucha gente le ha pasado. En el punto 2 dice, en su departamento eran 8 personas, de las cuales solo quedan 4. Y hay rumores que solo se quedarán con 3. O sea, todavía están por despedir a una persona más. ¿Qué dice en el punto 3 de Rosario? Rosario está angustiada pensando que ella puede ser la próxima despedida. Y hermanos, como están las situaciones, como están las condiciones económicas en nuestros países, muchas empresas están haciendo recorte de personal. Y si uno es un colaborador, uno está con la tensión de, ¿y será que voy a seguir teniendo empleo? ¿O también a mí me van a despedir? Pues este era el caso en este ejemplo de Rosario. Vayámonos al siguiente ejemplo, es Eunice. Eunice dice, vuelve a quedar embarazada después de haber tenido 2 pérdidas. No deja de pensar cómo le irá con este embarazo. Le preocupa si este nuevo bebé tendrá el privilegio de vivir. Y hermanos, pues por supuesto que esto es algo real. Alguien que ha tenido pérdidas cuando vuelve a estar esperando bebé, lo primero que le va a venir a la mente es, ¿y no será que también voy a tener esta pérdida? Esos, hermanos, son ejemplos de temores al futuro. El temor al futuro, hermanos, es, como les mencioné hace un momento, precisamente es una preocupación. Pues aquí solo les di los ejemplos y yo les voy a dar unos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es el temor al futuro. El primer concepto que les tengo que explicar, hermanos, es lo que se llama preocupación. Y luego les tendré que explicar lo que se llama ansiedad. Son algo parecidos, pero al final son diferentes. En un sentido, hermanos, la preocupación antecede a la ansiedad. El temor al futuro primero empieza siendo una preocupación y si le damos cabida al segundo paso, el segundo paso va a ser la ansiedad. Les decía, el primer paso sería la preocupación y el segundo paso sería la ansiedad. Déjenme que le lea las definiciones y en cuanto a la definición de preocupación, les puse la definición del diccionario Webster. Es un diccionario un poquito más profundo. Dice, preocupación es una angustia mental o agitación resultante de la inquietud por algo que se anticipa. Lo que está diciendo, hermanos, por si ustedes no sabían, la palabra preocupación es una palabra compuesta. Está compuesta de 2 palabras, pre y ocupación. Realmente ahí lo que está pre, usted sabe qué significa, es anticiparse.
O sea, preocupación es anticiparse a lo que viene, anticiparse a la ocupación. Realmente la preocupación no es una ocupación, es una anticipadamente es en la mente, hermano. Me estoy ocupando, pero me estoy ocupando solo en la cabeza. Me estoy ocupando solamente con pensamientos. Ahí es donde empieza el temor al futuro, con una preocupación. Por eso vamos a trabajar bastante en esta lección acerca de la preocupación, hermanos, porque tenemos que parar el temor al futuro cuando todavía es una semilla. La preocupación es una semilla. Ya cuando llega la ansiedad es porque ya tenemos un árbol y ya es más difícil trabajar con el árbol que trabajar con la semilla. Por eso vamos a explicar cómo tenemos que trabajar con las preocupaciones para que de preocupación no llegue a ansiedad. Así es que les decía yo ahí, hermanos, la definición de preocupación dice que es una angustia mental. Ese es un tormento, hermanos. Es en la cabeza que estamos teniendo una batalla de pensamientos, pensamientos negativos. ¿Y qué pasa si me despiden? ¿Y qué pasa si pierdo este bebé? ¿Y qué pasa si los papás? ¿Y qué pasa si tuvo un accidente? ¿Y qué pasa que si sucede esto? Y hermano, el qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Tengo que mencionarles algo, hermanos, importantísimo. He leído bastante material secular de científicos, no son cosas sencillas. Y hermanos, los científicos, la gente que estudia el cerebro, los pensamientos, han logrado descubrir y determinar, hermanos, que el cerebro no distingue cuando algo viene a nuestra vida que es algo real o solamente es algo mental. Para el cerebro, lo real y lo mental es exactamente igual. O sea, hermanos, que nuestro cerebro sufre cuando tenemos malos pensamientos, pensamientos negativos. El cerebro está sufriendo porque el cerebro no distingue que es solo un pensamiento. El cerebro lo está viviendo. El problema, hermanos, es que cuando el cerebro percibe que un pensamiento lo ve como algo real, entonces afecta a todo nuestro cuerpo. Y ahí es donde los científicos dicen que la preocupación, hermanos, genera cortisol. Y la mayoría de ellos dicen que el cortisol es uno de los detonantes del cáncer. Por eso, hermanos, es importante que nosotros mantengamos nuestra mente libre de preocupaciones, porque hasta nos puede afectar en nuestro cuerpo, nos puede afectar en nuestro organismo. Para terminar con la definición de preocupación, tengo que leerles el punto 2 que dice, la preocupación, miren, nótelo, no es una emoción, la preocupación no es una emoción, es un ejercicio mental. Por eso es ahí donde debemos atacar esto que luego sí se va a convertir en una emoción, pero empezó siendo un pensamiento, hermanos. Empezó siendo un pensamiento. Así es que si nos vamos ahora a la parte de la ansiedad, les explico. Dice ansiedad, aquí sí ya es una emoción y por eso estamos estudiándolo, porque estamos estudiando las emociones. Jesús, ayúdame a controlar las emociones. La ansiedad sí es una emoción, hermano. Dice, la ansiedad es una emoción que se experimenta en situaciones en las que una persona se siente amenazada, nótelo, por un peligro futuro. Ahora, hermanos, de nuevo le repito, puede ser un peligro real o puede ser un peligro imaginario. Si es un peligro imaginario, hermanos, no deberíamos de estar nosotros afectados. Es algo que solo lo percibe nuestra mente. Pero de nuevo le repito, el cerebro no sabe distinguir si algo es real o solamente es algo infundado, algo que no tiene fundamento, algo que no es real. El cerebro no lo distingue según los expertos que estudian el cerebro. Entonces, hermanos, aquí claramente dice, la ansiedad es una emoción que se experimenta en situaciones en las que una persona se siente amenazada por un peligro futuro. Y mire cómo se manifiesta la ansiedad ya en el cuerpo. Dice, la ansiedad se puede manifestar con dificultad para respirar. Y ahí es donde mucha gente pasa lo que es el ataque de pánico. Dice, la ansiedad se puede manifestar con dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos y fuertes. Hermanos, esto lo que afecta es el corazón, porque el corazón es el que percibe también el temor, un corazón temeroso. Eso es porque pasamos de la preocupación a la ansiedad. Eso quiere decir que la preocupación creció demasiado, hermanos, y ya llegó a la etapa de ansiedad. De todos modos, en la etapa de ansiedad podemos trabajarlo, pero obviamente es más fácil si lo trabajamos en la etapa de preocupación. Espero que haya quedado, le haya podido hacerle la distinción entre lo que es preocupación y ansiedad, hermanos.
Este es un pequeño diagramita que les hice para que podamos comprender. Hermanos, el temor al futuro, como lo estamos estudiando aquí, puede ser la combinación de preocupación más ansiedad. Preocupación más ansiedad y nos da temor al futuro. Es un temor muy fuerte. Este es un temor, se lo voy a poner aquí, este es un temor muy fuerte, un temor al futuro muy fuerte. Pero algunos no llegamos al temor al futuro fuerte, llegamos al temor al futuro débil, si le podemos decir así. Y es que no va acompañado de ansiedad, se queda solamente en la etapa de preocupación, pero la preocupación al final de cuentas sigue siendo temor al futuro. Entonces vean, hermanos, que el temor al futuro se puede dar de dos maneras, una muy fuerte y una débil. La muy fuerte es la preocupación más la ansiedad, es la muy fuerte. Pero el temor al futuro débil es solo la preocupación, cuando se queda en etapa de preocupación, pero le estamos dando vuelta, 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 todavía no nos afecta en el organismo como lo acabamos de leer, porque no llegó a la etapa de ansiedad, pero solo con que estemos preocupados, ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que va a pasar esto? ¿Será que va a pasar lo otro? Las noticias indican que la guerra y hay escasez de trigo, hay escasez de cebada y está aumentando el combustible. Y hermanos, son cosas reales, o sea, sí son cosas reales. Pero no se nos olvide, hermanos, nosotros estamos en las manos del Señor. Vamos a ver varios ejemplos bíblicos de gente que tuvo temor y nunca se cumplió el temor que tenían. Gracias a Dios, nunca se cumplió. De hecho, le quiero repetir lo que en alguna ocasión le dije. Según los expertos, hermanos, el 80% de nuestros temores nunca se concretizan, nunca se llevan a cabo. El 80% de lo que a nosotros nos da miedo, el 80%, hermanos, y nunca se lleva a cabo, nunca se hace realidad. Gracias a Dios por eso. Vamos a ver algunas preguntas más adelante que nos van a ayudar a ubicarnos, hermanos. Pero, hermanos, así es como se da el temor al futuro. Preocupación más ansiedad y es un temor demasiado fuerte. Solo preocupación y no hay ansiedad, sigue siendo un temor al futuro, pero es un temor un poco débil. Cualquiera de las dos formas, temor al futuro fuerte o temor al futuro débil, sigue siendo temor al futuro y debemos orar y debemos trabajar. Y en la lección de hoy, de acuerdo a la Biblia, yo les voy a explicar de qué manera podemos tener la victoria con el temor al futuro. Quiero que vean este pasaje, hermanos. Este pasaje es Israel tiene temor al futuro. Mire que eso le pasó a los israelitas todo el camino. Ellos tenían temor al futuro. Y hubo más gente que tuvo temor al futuro también. Hermana Cristel, si usted fuera tan fina, si me puede leer Éxodo 14 del 10 al 12. Con mucho gusto, pastor. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Amén. Si ustedes vieron la convención de la semana pasada, precisamente hace 8 días que inició, este fue el pasaje central de la primera prédica del pastor Carlos, precisamente esta, cuando el pueblo de Israel salió la noche de la Pascua y fueron liberados con mano poderosa de Israel y salen. Faraón recapacitó, entre comillas, y dijo, no, yo no los voy a dejar ir, mi mano de obra gratuita, y los persiguió, hermanos. Y aquí es cuando el pueblo de Israel están llegando frente al Mar Rojo. Hermanos, a los dos lados tienen montes. Aquí hay un monte a la derecha, un monte a la izquierda. Enfrente tienen el Mar Rojo y atrás viene Faraón con los egipcios persiguiéndolos. Hermanos, ellos se angustiaron y tuvieron temor al futuro. Pero quiero decirles, ellos ya tenían temor aún desde cuando estaban en Egipto, porque ahorita dice uno, pues sí, eran seres humanos. Razón había para que tuvieran temor. No, si no pueden ir al frente, no pueden ir a los lados. ¿A qué hora suben un monte, hermanos? Si van con mujeres, van con niños, van con ganados, van con carretas, van con cosas, ¿a qué hora? Y atrás viene Faraón y los egipcios no traen mujeres, no traen niños, no traen bueyes, no traen animales, no traen enseres, no traen nada, solo las carretas, hermanos, y vienen a gran velocidad. Eso en un sentido es razonable, hermanos, en un sentido, en el sentido natural uno ve, está el problema. Claro, si conocemos al Señor no deberían de haber tenido temor,
pero ellos están saliendo apenas de Egipto, hermanos, entonces se les permite que tengan miedo. Pero hermanos, ellos tuvieron temor desde cuando estaban en Egipto. Por eso les voy a retomar aquí en el versículo 11. Dice, y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto? Eso se lo dicen en ese momento. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Miren, hermanos, Moisés no lo sacó a la fuerza para que yo sepa. Según la Biblia les habló. Sí costó un poquito que entendieran, pero cuando vieron todas las señales que el Señor había hecho contra los egipcios, que les mandó las plagas, entonces ellos decidieron salir. Aquí están acusando a Moisés de que él lo sacó como que lo sacó a la fuerza. Pero noten lo que dice en el 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Ah, desde ahí ellos ya tenían temor al futuro, hermanos. Ni sabían que Faraón los iba a perseguir, ni sabían que se iban a topar con el Mar Rojo enfrente, ni sabían que iban a haber montes a los lados, ni sabían todo eso. Pero ya ellos le tenían temor al futuro. Miren, hermanos, ¿cómo es esto? Por favor, nótelo bien. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, el temor paraliza. El temor no nos deja avanzar. Mire que los israelitas preferían quedarse en Egipto estancados y no avanzar espiritualmente. Pues ellos avanzaban naturalmente, figura para nosotros del espiritual. Ellos no querían avanzar porque tenían temor. Hermanos, no se nos olvide, todos los temores paralizan, todos los temores no nos dejan avanzar, todos los temores nos evitan el progreso espiritual. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tenga temor, acuérdese que el temor lo está paralizando, hermano y hermana. Por favor, recuérdelo. Y acuérdese de estas palabras, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor espera que seamos valientes. Eso le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Hermanos, esa palabra también es para nosotros el día de hoy. Así es que, hermanos, nosotros tampoco no tengamos temor del futuro, no tengamos ninguno de los temores básicos que ya estudiamos y no tengamos temor al futuro. Temor ¿qué va a pasar? Hermanos, nuestro futuro está en las manos del Señor. No hay mejor lugar para estar que las manos de Cristo. Y ahí está nuestra vida. Amados hermanos, Cristo nos amó antes de que nosotros fuéramos cristianos. ¿Cómo no nos va a amar ahora que estamos tratando, procurando andar en sus caminos? Estamos tratando de vivir en santidad para Él, para agradarlo. Hermanos, ¿cómo que antes que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó, dio su vida por nosotros, nos salvó y nos rescató, y hoy no nos va a ayudar? Eso es imposible, hermanos. Así es que recordemos que nuestra vida le pertenece a Cristo. Y Él tiene el control sobre el presente, el pasado, pero también sobre el futuro. El Señor gobierna. Hermanos, nosotros estamos regidos por el tiempo. Estamos metidos, si lo puedo decir así, en un lugar, en un paréntesis que se llama tiempo, donde hay pasado, presente y futuro. Pero Dios no, Cristo no. Él no está regido por el tiempo. Para Cristo mi futuro es mi presente. Mi pasado es mi presente. Es algo que no vamos a lograr entender porque tenemos una mente finita. Y hermanos, lo infinito no puede entrar en lo finito, por eso no lo vamos a entender nunca mientras vivamos en este planeta. El día que muramos lo entenderemos por la misericordia de Dios, pero ahora no entendemos cómo así es que Dios no está regido por el tiempo. Para Dios hoy es presente. Y yo estoy recién nacido y es presente. Y tengo 8 años y es presente. Y tengo 56 como hoy, es presente. Y tengo 70, Dios mediante, y es presente para Él. Él vive en un eterno presente, algo que nuestra mente no comprende, hermanos, y no va a comprender. Pero nuestro futuro le pertenece al Señor, hermanos. Nuestro futuro le pertenece a Cristo. Así es que no tengamos ningún temor. Pero ven, hermanos, que desde el versículo 12 ya los israelitas tenían temor estando en Egipto. Ya desde ahí ya tenían miedo y por eso se paralizaron y no querían salir. Hermanos, Dios haciendo todo el trabajo para poderlos llevar a la tierra prometida, avanzando, hermanos. Y ellos no querían porque tenían temor. Así es que, hermanos, no tengamos temor. Les pregunto, aquí dice en el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, al final de cuentas, sí es cierto, hermanos. Sí es cierto.
que los israelitas no todos llegaron a la tierra prometida, sí es cierto, pero no fue al final de cuentas por Faraón y los egipcios, fue por su incredulidad, fue por su pecado que no llegaron, hermanos. O sea, sí se cumplió esto, pero este no era el plan original del Señor. Dios sí los quería llevar a la tierra prometida, Dios sí los quería meter a la tierra que fluye leche y miel. Fueron ellos con su incredulidad que no creyeron en el Señor, y por eso fue que fueron muriendo en el desierto poco a poco, pero sí hubo 4 vencedores que pudieron llegar a la tierra prometida. O sea, al final sí se cumplió. Parece que lo que dice Job, lo que me temía me vino, parece que fue cierto, porque ellos tuvieron tiempo, todo el tiempo tuvieron temor, y el temor los terminó paralizando, hermanos. Así es que en este pasaje podemos ver que Israel tuvo temor, pero hermanos, no había temor, Dios lo libró. Esto predicó el pastor precisamente, hermanos. La columna que los iba guiando al frente, la columna de nube y fuego, de fuego esa noche, se levantó, pasó sobre ellos y se puso a las espaldas del pueblo de Israel, entre Israel y los egipcios. Y claramente la Biblia dice, y esa noche nunca se juntaron los unos con los otros, porque había una pared de fuego que los dividía. Bendito sea su santo nombre. Así es que, hermanos, no tengamos ningún temor. Pero esa no fue la única vez que Israel tuvo temor, hermano. No, Israel tuvo temor muchas veces. Ahora vamos a ver, hermanos, que Israel tiene temor a un enemigo. Esto es en el primer libro de Samuel 17, del 4 al 11. Si me lo puede leer, hermana Cristel, por favor. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén, muchas gracias. Hermanos, este pasaje es conocido, creería yo que por todos, y aquí es donde este Goliat venía y retaba al pueblo. Claramente la Biblia dice que vino por 40 días a decirles las mismas palabras, a retarlos, a decirles buenos para nada, ustedes no pueden, nosotros somos mejores que ustedes, los vamos a vencer, ustedes van a terminar sirviéndonos a nosotros. Hermanos, por 40 días vino Goliat en la mañana y en la tarde. En alguna ocasión les expliqué ¿qué se tenía que hacer en la mañana y en la tarde? En la mañana y en la tarde era el tiempo que se tenía que presentar sacrificio. Para nosotros, ¿qué es la mañana y la tarde? Hermanos, para nosotros la mañana y la tarde es el tiempo donde tenemos que tener relación con el Señor Jesús en oración, en el estudio de su palabra. Y precisamente cuando vamos a orar es cuando viene ese enemigo a hablarnos, sí, no vas a salir adelante, tú no puedes, eres un incapaz, eres un inútil, eres un bueno para nada, mírate cómo estás, así nunca vas a llegar a la meta. Y eso nos causa temor y nosotros como los israelitas nos llenamos de temor y en el momentito que íbamos a orar y ya no oramos por estar meditando en esos pensamientos negativos. Y en el momento que íbamos a leer la Biblia y en ese momento dejamos de buscar al Señor, hermanos, porque nos vino el temor y la preocupación y que así como estoy no sirvo para nada, nunca he logrado nada, no lo voy a volver a lograr. Miren qué cosa más hermosa, yo ya se lo he explicado en alguna ocasión. Hermanos, si yo siempre digo, si Goliat era tan fuerte, tan fiero, tan grande, tan capaz, tan potente, ¿por qué no en vez de cerrar su boca se calla, va, los vence y los acaba? 40 días les está gritando. Hermanos, esto es porque, sépalo, en este caso el diablo representa, Goliat representa al diablo. Hermanos, el diablo no nos puede matar. Si nos toca con permiso de Dios.
Entonces, hermanos, ¿qué hace el diablo? Empieza a hablarnos, a murmurar, a traernos pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión. Él no nos puede matar, pero nosotros solitos nos podemos matar por dentro. Cuando nos deprimimos, cuando nos llenamos de tristeza, cuando nos llenamos de enojo en contra de Dios, nosotros solitos nos estamos matando. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Nos estamos matando, hermanos, porque vienen esas vocecitas en forma de pensamientos negativos a decirnos que no podemos, no podemos, no podemos. Les pregunto, hermanos, en este pasaje que leímos, ¿en verdad Goliat venció al pueblo de Israel? Pregunto, hermana Cristel, ¿los venció? ¿Qué manda? Le pregunto, en este pasaje, ¿Goliat logró vencer al pueblo de Israel? No. Al final apareció David y fue David quien lo venció. Hermanos, ¿se dan cuenta? Si nosotros oímos las voces del diablo a través de los pensamientos negativos, hermanos, y eso ni se cumplió, ¿se da cuenta? Pero aquí claramente dice en el versículo 11 que el pueblo de Israel se turbó y tuvieron gran miedo. Hermanos, tuvieron miedo de algo que ni se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios tenía mejores planes para ellos. Hermanos, el problema es que están poniendo los ojos en las circunstancias. El problema es que Israel está viendo a Goliat, que es grande, hermanos. Sí, era alto, hermanos, casi de 3 metros. Cierto, hermano, cierto. Pero ¿y entonces dónde está Dios a todo esto? No, sí tenemos problemas y problemas grandes y severos, hermanos, que pensamos probablemente hasta me puedo ir a la cárcel. Probablemente no voy a salir de prisión con esta situación que me está amenazando. Hermanos, estamos olvidando a quién servimos. Estamos olvidando del lado de quién estamos. Hermanos, estamos del lado del vencedor, estamos del lado del campeón. Hermanos, el Señor es victorioso en nosotros. La Biblia dice que es más victorioso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Nunca se nos olvide eso. A Israel se le olvidó, hermanos, cuando estuvieron en esta batalla y tuvieron miedo, se turbaron por 40 días por gusto, porque al final Dios les dio la victoria a través de David. Entonces se dan cuenta, ni se cumplió esto que Goliat les decía, ni se cumplió esto que ellos pensaban que iba a suceder, ni se cumplió. Y hermanos, así pasa con los temores de nosotros. Nosotros pensamos, no voy a tener que comer. Hermano, la Biblia dice, no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Esa es su palabra y su palabra es verdad. Así es que no tengamos temor. Si hoy no tengo trabajo, hermanos, eso no significa que no voy a comer. Si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros, hermanos? Valemos más que un zanate. Y Dios tiene cuidado de un zanate. Dios tiene cuidado de un águila. ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Así es que aprendamos a confiar en el Señor. Hermanos, Israel también tuvo temor. Y esta vez, hermanos, tampoco sucedió lo que ellos pensaban de mal que les iba a suceder. No sucedió por la misericordia del Señor. Y quiero que veamos otro ejemplo preciosísimo. Este se los puse con dedicatoria, hermanos. ¿Para qué les voy a mentir? Les puse con dedicatoria, pero una buena dedicatoria. No es una indirecta, todo lo contrario. Hermanos, este es el pasaje de la viuda de Sarepta que teme a la escasez que viene. Muchos en la actualidad, cristianos, están con temor. Es que la guerra, es que hay escasez de los granos, hay escasez de trigo, hay escasez de cebada, el combustible está subiendo. Ya le dije, sí, hermanos, son cosas reales. Claro que sí, pero se nos olvida que de nuestro lado estamos con el vencedor, se nos olvida que estamos del lado del creador de los cielos y la tierra, que para quien no hay nada imposible. Hermanos, el Señor hizo cosas de la nada y no nos va a poder sustentar. Así es que esto, como le dije, este pasaje con dedicatoria, pero porque los amo, se los traje, porque quiero que vean, no tengamos temor a la escasez que viene. Si uno escucha noticias de que va a haber escasez, que hay hambruna, que están quemando los alimentos en no sé qué país y que entonces no vamos a tener y que deberíamos de ser hacendados y que si tuviéramos una finca deberíamos estar cultivando, pues si tienen la finca, cultívela, pero si no la tienen, hermanos, confíe en Dios. Y si tiene la finca, cultívela y confía en Dios también. No deje de confiar en el Señor solo porque tiene recursos materiales. Hermana Cristel, si me puede leer el primer libro de Reyes, primero de Reyes 17, del 10 al 12, por favor. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ay, gracias, hermana Cristel. Hermanos, Mm. se dan cuenta, ahí había una gran escasez, pero el Señor mandó al profeta y le dijo, te va a sustentar una mujer de Sarepta. Así se llamaba el lugar, hermanos. Miren qué cosa más linda. Retomemos aquí. Él viene y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mire lo que le está pidiendo el profeta. Y en el versículo 12 es la parte central de este pasaje. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Miren qué linda, porque ella, para que sepa usted, ella no era hebrea, no era judía, pero creía. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. Mire, es un poquito, hermanos, es un puño. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren, hermanos, ella también tenía temor al futuro. Y en el futuro de ella, lo único que tenían era la muerte. Eso era lo único que tenían en su futuro, hermanos, la muerte. Y mucha gente ahorita, cristianos, están tan preocupados, en vez de estar ocupados orando, en vez de estar ocupados leyendo la Biblia, estudiándola, en vez de estar ocupados procurando poner por obra la palabra de Dios, no, están preocupados en sus pensamientos que no va a tener para comer, porque hay hambruna, hay escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esta palabra es para nosotros el día de hoy. Aprendamos a confiar en el Señor. Saben que el profeta le pidió que le diera primero a ella. Eso fue lo que le dijo a él, perdón, dame a mí primero, le dijo. Y él está diciendo, no, si ya lo que tengo es poquito. Pero si ustedes terminan de leer este pasaje, ella al final le creyó al profeta y obedeció y le dio de comer a él primero. Y hermanos, hubo un gran milagro, hermanos. Ellos tuvieron mucha comida después. Pero quiero que noten algo importante aquí, que los tengo que mencionar. Ella le trajo, pero mire, aquí lo que el profeta le está pidiendo dice en el versículo 11, y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Si usted lo lee de primas a primeras, dice, qué profeta más egoísta, porque está pidiendo primero para él. No, hermanos, este profeta representa al Señor Jesús. ¿Sabe qué es lo que come el Señor Jesús? El Señor Jesús sí hay una comida que el Señor Jesús come, hermano, pero no es la comida natural que nosotros comemos, el pan, el pescado, la carne, no, hermanos. Para que usted sepa, por favor, qué es lo que le podemos dar de comer al Señor Jesús. Y es nuestra gratitud. Hermano, nuestra gratitud. Y usted está pasando por una escasez, dele gracias. Hermanos, ¿se recuerdan? Alguna vez lo estudiamos en este grupo estudio bíblico. El Señor Jesús levantó los 2 panecitos, los panes y los peces. Los levantó, hermanos, son 5 panes y 2 peces. Los levantó y le dio gracias a su Padre. O sea, le dio gracias por algo tan pequeño y eso pequeño se multiplicó. Hermano, usted dele gracias a Dios. Si tiene poquito que comer, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque tiene que comer. Hay gente que no es cristiana y no tiene que comer, así como le iba a pasar a esta mujer. Usted dele su gratitud al Señor y dígale, Señor, gracias. Y dele gracias por su palabra, porque no solo le gracias por la comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que dele gracias a Dios por el pan espiritual, dele gracias a Dios por el pan natural, dele gracias, sea mucho, sea poco, dele gracias. Y si es poco, le prometo que el Señor se lo va a multiplicar. El Señor nos dejó un ejemplo de cómo Él oró para que se multiplicaran los panes y los peces. Se multiplicó. Hermanos, ¿qué come Dios? Dios come gratitud. Es lo único que le podemos dar al Señor, nuestra gratitud, nuestra gratitud. Esta mujer le creyó, le dio gratitud y el profeta le multiplicó su comida. Así es que, hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. No pongamos los ojos en las circunstancias, no pongamos los ojos en la guerra y en todas las noticias. No, hermanos, aprendamos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Se recuerdan cuando Pedro vio que venía el Señor Jesús caminando sobre las aguas? Le dijo, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas.
Y el Señor Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro salió y empezó a caminar al principio, hermanos. Pero si usted lee el pasaje, claramente dice que Pedro, viendo lo fuerte de la tormenta, se empezó a hundir. Ahí estuvo el problema. Pedro dejó de poner sus ojos en Jesús y los puso en las circunstancias, lo puso en los problemas, lo puso en las dificultades. Ahí se empezó a hundir. ¿A hundir en qué, hermanos? En la tristeza. ¿A hundir en qué? En la depresión. Ahí se empezó a hundir porque quitó sus ojos del Señor Jesucristo. Hermanos, aprendamos a vivir con nuestros ojos puestos en Jesús. La Biblia dice que nosotros andamos no por vista, andamos por fe. Fe es poner nuestros ojos en el Señor Jesús. Fe es poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Esa es su palabra y debemos creerla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que, hermanos, ven qué pasaje más lindo. Esta mujer pensaba en comerse los panitos que tenían para ella y para su hijo y se dejaban morir y se acababa su vida. Y eso no pasó, ¿se da cuenta? Otra vez que le puedo decir yo, mire, el 80% de sus temores, hermanos, nunca va a suceder, nunca va a pasar. Entonces ya dejemos de preocuparnos porque nos estamos preocupando por puro gusto. Hermanos, estas preguntas nos pueden ayudar a nosotros a reflexionar. Si estamos hoy en alguna preocupación, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Préstele atención, por favor. Si hoy usted está preocupado por algo, usted tiene temor al futuro por algo, por favor, lea conmigo estas preguntitas y estas preguntitas lo van a hacer reflexionar. Si nunca se las había preguntado en medio de una preocupación, hoy va a ser la primera vez, pero le va a servir. Pregunta número 1, por favor. ¿Qué es aquello que más le preocupaba en el pasado, pero ahora ya no? Ay, aquí me faltó un signo de interrogación. De nuevo, ¿qué es aquello que más le preocupaba en el pasado, pero ahora ya no? Como usted no tiene el micrófono activado, por favor, piénselo. ¿Qué era lo que antes le preocupaba? Mencióneme algo que le preocupó hace un año. Mencióneme algo que le preocupó hace 3 años. Mencióneme algo que le preocupó hace mucho tiempo cuando era soltero o soltera. ¿Qué le preocupaba? Y ahora ya no. Piénselo. ¿Le puedo decir algo? Usted, mi amigo, mi hermano en Cristo, le voy a abrir mi corazón. Todo el tiempo que fui soltero tuve muchas preocupaciones, pero de soltero tenía una gran preocupación. Yo pensé que nunca me iba a casar. Yo pensé, no va a haber nadie que se fije en mí. Y eso era lo que me decía el enemigo. ¿Sabe qué me decía el enemigo? Y decía cosas lógicas. Présteme atención, como dijo el pastor, yo también le abro mi corazón, hermanos. Mi preocupación, y así me hablaba el enemigo. Si tu papá, que era tu papá, no te quiso, ¿quién te va a querer? Si tu mamá, que era tu mamá, no te quiso, ¿quién te va a querer? Eran preguntas lógicas, hermanos. Sí, hermanos, pero no contaba que yo estaba en las manos del Señor. Y el Señor en el camino me iba a atravesar una mujer hermosa, un poco ciega porque se fijó en mí, pero hermosa. Y aquí está, y aquí me tiene usted con una esposa y con 2 hijos. Me regaló una familia linda por su misericordia. Pero esa era mi preocupación y se dio cuenta. Y nunca se cumplió el temor que yo tenía. Yo pensé, me voy a quedar soltero para toda la vida, hermano. Eso era lo que yo pensaba. Así es que vaya pensando usted cuál era su preocupación en el pasado y que ahora ya no le preocupa, ya pasó. Piénsela, porque viene la pregunta número 2. Estas situaciones anteriores, o sea, la número 1, estas situaciones anteriores salieron como usted suponía o salieron de una forma distinta a la que esperaba, a la esperada. ¿Ah? ¿Salieron así como usted pensaba, de negativo, de negativa? ¿O salieron diferentes? En mi caso salieron diferentes, hermano. Bien diferentes, hermano. Bien diferentes, hermano. Pregunta número 3. El sufrimiento que le causó lo indicado en el inciso 1, otra vez nos vamos al inciso 1. El sufrimiento que le causó lo indicado en el inciso 1, esa es mi preocupación, ¿le ayudó a crecer espiritualmente? A mí no, hermano. Y a ustedes que no les ayudó a crecer espiritualmente. Sus preocupaciones no le ayudaron a crecer espiritualmente. Se dan cuenta, hermano, todas las preocupaciones no sirven de nada. Por lo que nos preocupamos hace un mes, hace un año, hace 10, hace mucho tiempo, ya no importa, ya pasó y no nos sucedió lo que nosotros pensábamos que nos iba a suceder. Piense cuando pensó que iba a perder el trabajo, cuando pensó que iba a perder la carrera, cuando pensó. Y el día de hoy está usted aquí
re bien por la misericordia del Señor. Vayámonos a las siguientes preguntas. Pregunta número 4. Esto, digamos, esto se lo voy a decir yo, es pasado, hermanos. Pero ahora le voy a hablar del presente. Pregunta número 4. ¿Cuál es su preocupación el día de hoy? ¿Cuál es su preocupación? Piénsela. Segunditos. Piense. ¿Cuál es su preocupación el día de hoy? ¿Qué le preocupa hoy? Entonces vamos a la pregunta 5. ¿Cree que preocupándose mejorará su situación? No. ¿Por estar pensando y va a cambiar su situación? No, para nada, hermano, para nada. Pregunta número 6. ¿Cree que su preocupación actual es demasiado grande para Dios? No. Si alguien me dice que sí, perdón, le pongo 0 en conducta, hermanos. No me puede decir que su preocupación actual es demasiado grande para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Por favor, no hay nada imposible. Pregunta número 7. ¿Cree que Dios cuidará de usted en la situación actual? Amén. Amén. Hermanos, si Dios cuidó antes cuando no éramos creyentes, imagina ahora que estamos tratando de caminar con Él. Por supuesto que nos va a ayudar. Dios es bueno. Él tiene planes de bien y no de mal. Así es que, hermanos, ¿cuál es el problema? Como dijo alguien, usted está en un problema, ¿tiene solución? Entonces, ¿para qué se preocupa? ¿No tiene solución? Entonces, ¿para qué se preocupa si de todo modo no tiene solución? ¿Se da cuenta? Pero la preocupación nunca nos ayudó a avanzar, no nos ayudó a avanzar. Hermanos, cuando termine esta enseñanza, si alguien está preocupado, le voy a dar otros consejos bíblicos, pero repítase estas preguntas, solo analícelas, por favor. Vamos a lo siguiente, hermanos. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de las preocupaciones? Por favor, hermano Cristel, Filipenses 4:6. Me encanta esta cita. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén, hermanos. Esta cita la deberíamos de memorizar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Y yo entre corchetes le puse qué significa la palabra afanosos. Preocupados. Hermanos, el Señor está diciendo por nada estén preocupados. Y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice? En vez de preocuparse, vaya a orar. Eso está diciendo, hermano. En vez de preocuparse, ore. Traiga delante de Dios sus preocupaciones, traiga sus problemas, traiga sus dificultades. Eso es todo lo que el Señor está diciendo. Por favor, hermana Cristel, Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermanos, por favor, ¿qué dice Isaías versículo 41:10? No temas, dice, porque yo estoy contigo. Hermanos, pregunto, ¿Dios es verdadero o Dios miente? Él es verdadero. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no miente. Y en su palabra dice, no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, ¿cuál es la preocupación si Dios está con nosotros? ¿Qué le preocupa si Cristo está con nosotros? Hermanos, él prometió que nunca nos abandonaría. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dijo el Señor. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Hermanos, esta es su palabra. No temas porque yo estoy contigo. ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro? Esto se lo voy a leer yo porque está la letra pequeñita. Mateo 6:25-34. Por favor, preste atención. Usted ya sabe el pasaje, pero por favor, léalo conmigo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. En español es, no se preocupen. No se preocupen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mire, dice, no se preocupe por su comida, por su bebida, por su ropa. No se preocupe. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni riegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hermanos, ya vio, tiene cuidado de los canarios, tiene cuidado de los loros, de las guacamayas, de las cacatúas, ya le dije, de los buitres, de los anates, tiene cuidado hasta de las aves de rapiña. Y dice aquí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, no se compare con una de esas avecitas, y Dios las cuida y las alimenta, ¿cómo no lo va a alimentar a usted? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, dice, mire, por mucho que se preocupe, dice, podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Hermanos, aunque usted se preocupe y estoy preocupado, quiero ser más alto, perdón, usted no puede ser más alto porque se preocupe. ¿Se da cuenta? Así como está entendiendo que aunque se preocupe, usted no puede ser más alto, aunque usted se preocupe, no puede solucionar su problema, porque la preocupación no soluciona nada. El único que lo soluciona es Cristo. Por eso él dijo, aquí en el pasaje anterior nos está diciendo, hermanos, no se afanen, mejor tráigame sus peticiones a mí. Yo sí los puedo hacer crecer, yo sí les puedo dar a ustedes. Miren qué lindo, porque aquí dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Esto, hermanos, lo podemos aplicar también a lo espiritual. Porque muchas personas, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos hemos afanado por crecer espiritualmente. Hermanos, el crecimiento lo da el Señor, no nosotros, por mucho que nos afanemos. Hagamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar, estudiar la Biblia y procurar ponerla por obra. Ese es nuestro trabajo. Si hacemos eso, el Señor nos va a dar el crecimiento, pero es Dios el que nos da el crecimiento, no somos nosotros, hermanos. Versículo 28, vea lo que dice. Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Dice. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Miren lo que está explicando. Está diciendo aquí en el 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Se da cuenta, Dios tiene cuidado hasta de las plantitas, hermanos, de la grama que hoy la cortan y la tiran al fuego, dice. ¿Cómo no nos va a cuidar y nos va a proteger a nosotros? Versículo 30, ahí es donde viene lo que le dije. Y si la hierba del campo, que hoy es, que mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Son tres cosas que el Señor nos prometió. Ahora, si usted está afanado por un carro, ese es problema suyo. Si usted está afanado por una casa, ese es problema suyo. Si está afanado por un viaje al extranjero, ese ya es problema suyo. El Señor no prometió casas, carros, viajes. El Señor prometió comida, prometió ropa y prometió bebida. Esas son las tres cosas que el Señor prometió y el Señor las va a cumplir. Claramente dice aquí, no se preocupen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Hermanos, estas tres cosas que acaba de mencionar son las necesidades básicas del ser humano y esas las va a cubrir el Señor. Lo demás, perdón, con todo respeto, son gustos, son deseos. Eso ya es otra cosa. El Señor prometió. Y aún, hermanos, para que vean el amor y la fidelidad de Dios, aún el Señor nos concede nuestros gustitos y nuestros deseos también, porque ¿para qué vamos a decir Dios es bueno? Pero Él lo que sí prometió en su palabra es que se iba a preocupar de nuestra comida, nuestra bebida y nuestra ropa. Esas son las tres cosas que Él dijo que íbamos a tener. Por todo lo demás podemos vivir sin ellos. Usted puede vivir sin un viaje al extranjero, hermano. Usted puede vivir sin un carro último modelo. Usted puede vivir sin una casa, carretera, un lugar bonito con piscina. Usted puede vivir sin eso. Usted no puede vivir sin comer. Eso lo prometió el Señor. Usted no puede vivir sin beber. Eso lo prometió el Señor. Usted no puede vivir sin ropa. Eso lo prometió el Señor. ¿Se da cuenta? El Señor tiene cuidado de sus hijos. Entonces, hermanos, no estemos preocupados. Versículo 32. Porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. O sea, la comida, la bebida y la ropa. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí es donde viene el secreto para todos nosotros. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En vez de estar preocupado, vaya a orar. En vez de estar preocupado, vaya a leer la Biblia. En vez de estar preocupado, medita en la palabra del Señor. Eso debemos hacer. Aquí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os preocupéis por el día de mañana. ¿Se da cuenta? ¿Qué es el día de mañana, hermanos? Es el futuro.
No tenga temor al futuro. No piense en el mañana. Piense en hoy. Dice, así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hoy usted tiene algo de qué ocuparse, no preocuparse. Pre es antes, no, ocúpese. Ocúpese de orar, ocúpese de leer la Biblia, ocúpese de procurar poner por obra la palabra. En eso ocúpese. Ya mañana vendrá y lo que viene mañana déjeselo en las manos del Señor, pero viva el hoy, su presente, porque pensando en qué voy a hacer mañana, ni hace nada mañana, ni hace nada hoy y se le pasó el día. No, ocúpese de buscar al Señor primeramente las cosas, el reino de Dios y su justicia. Hermanos, ¿qué dice la Biblia con relación a las preocupaciones? Primera de Pedro 5:7, hermana Cristel, si la puede leer, por favor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad, olvidé ponerle los corchetes, es preocupación, hermano. La palabra es preocupación. Dice, echando toda vuestra preocupación sobre Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Echando toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, no nos estemos preocupando. Ocupémonos en traerle nuestras necesidades al Señor. Él es el que nos va a suplir nuestras necesidades. No ponga su confianza en su jefe, no ponga su confianza en algún familiar, no ponga su confianza en algún amigo rico, no ponga su confianza en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. No confíe en ninguna persona para estas cosas. No estoy diciendo que desconfíe, porque el versículo no dice, bien, bendito el que desconfía. No, dice, maldito el que confía. Confía para esas cosas, confía para salir adelante. Pongamos nuestra confianza en el Señor. El Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Por favor, hermana Cristel, la segunda cita, Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Amén. Hermanos, el Señor está diciendo, no se turbe, no se preocupe, que su corazón no esté preocupado. Mire lo que dice, ¿creéis en Dios? Creed en mí. Creamos, pero ahora el Señor Jesús fue el que dijo, creed en mí. Ahora, uno dice, pero si yo creo en Jesús. No. Mire, pues, lo voy a explicar aquí. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creer a Él. Perdón, aquí. No, una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él, o sea, creerle a su palabra. La mayoría de gente cree en Él, pero no a su palabra, y nosotros tenemos que creer no solo en Él, tenemos que creerle a Él, a lo que Él dijo, a su palabra tenemos que creerle. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí también, pero creed en mi palabra, porque el Señor Jesús es el verbo, es la palabra viviente. Entonces nosotros tenemos que creerle a la palabra. ¿Qué palabra? La que acabamos de leer. ¿Qué palabra? La que acabamos de leer, Filipenses 4:6, Isaías 41:10. Ahí está la palabra. Tenemos que creer a la palabra del Señor. Eso es creerle al Señor Jesús. No, creemos en Jesús, pero tenemos que creerle al Señor Jesús, a su palabra, a sus dichos, a sus mandamientos. Y ya para ir finalizando, hermanos, vamos a ver pasos prácticos para vencer la preocupación, aunque ya les di algunas enseñanzas. Vamos a ver el lado espiritual y luego vamos a ver el lado natural. Esto es como una balanza, hermanos. Estos son los pasos prácticos. Del lado espiritual, le quedó la presentación, no tome nota, présteme atención y si está preocupado, vaya a hacer lo que vamos a leer en este lado espiritual. Número 1. Empiece cada día con Dios, orando y estudiando la Biblia. Qué pena que mucha gente preocupada dedica más tiempo a sus pensamientos negativos que a orar y a estudiar la Biblia. Por eso está preocupado. ¿Quiere que la preocupación se vaya de su vida? Empiece cada día con Dios. Empiece cada día orando y estudiando la Biblia. Si lo hace y en un mes persiste la preocupación, por favor me avisa. Pero esto le va a funcionar. Empiece cada día con Dios orando y estudiando la Biblia. Deje de estar pensando en cosas negativas, deje de estar poniéndole atención a las noticias. Hay gente que mira más noticias que ver la Biblia. Hay gente que mira más y oye más lo que está pasando en el mundo que lo que está pasando en su corazón, en su relación con Dios. Así es que paso número 1,
Empiece cada día con Dios orando y estudiando la Biblia. Paso número 2, lleve a su cuarto de oración un diario con sus peticiones anotadas con fecha. Eso le va a ayudar en su fe. Por favor, hágalo. Lleve a su cuarto de oración un diario con sus peticiones anotadas con fecha. Porque, 3, presente, una vez que lleva esto, presente sus peticiones en oración. Las lleva anotadas y ahora léaselas al Señor y dígale, Señor, esta es mi preocupación, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad. Señor, las elevo ante ti. Órelo, pídale al Señor. Y miren la parte linda. Anote las fechas en que Dios respondió a sus peticiones, porque Dios va a responder. Dios va a responder. Entonces, qué lindo que lleve un diario donde le pidió en qué fecha y cuándo le contestó el Señor. Eso le va a ayudar a que su fe crezca. Ya no va a desconfiar de Dios porque sabe que su Padre eterno tiene cuidado de su vida. Paso número 5, memorice pasajes de la Biblia. Hermanos, la manera como podemos sacar un mal pensamiento es metiendo un buen pensamiento. Entonces, ¿qué mejor si nos estamos memorizando la palabra del Señor? Agarre un versículo diario. Si usted tiene muchos problemas con sus preocupaciones, agarre un versículo diario, por favor, y anótelo en una ficha, en su celular, en la pantalla, donde lo pueda ver en el carro, un post-it. Haga lo que tenga que hacer, hermanos, donde pueda ver un versículo bíblico que le ayude a levantar su fe y la confianza y la fe en el Señor Jesucristo. Apréndase la Biblia de memoria, de versículo diario, de versículo en versículo, de versículo en versículo. Así va a ir sacando usted los malos pensamientos, los pensamientos negativos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de desánimo. Poco a poco se van a ir cuando empiece a memorizarse la palabra del Señor. Y el último paso del lado espiritual es, aquí es, empiece su día con Dios. Y aquí dice, termine su día con Dios. No termine viendo novelas, no termine viendo noticias, no termine viendo cosas que lo contaminan, por favor. Termine su día con Dios orando y estudiando la Biblia. Y le prometo que verá resultados diferentes. Como dijo el pastor en la convención, y yo oré y le di gracias, dijo, y la situación no cambió, pero había cambiado mi corazón y se había ido la preocupación. Así es que, hermanos, estos son los pasos prácticos del lado espiritual. Pero le voy a dar unos consejos del lado natural. Número 1, busque el consejo de sus líderes religiosos o personas expertas en los temas que le preocupan. Hermanos, si es un problema, digamos, está en medio de un problema financiero, por ejemplo, busque a alguien que lo pueda orientar. Tal vez solo necesita alguien que le pueda ayudar. Tiene la preocupación de que lo van a meter preso por una deuda, por algo. Aunque en nuestro país dicen que por deuda no hay prisión, pero igual está preocupado. Busque a alguien experto que le pueda orientar cómo manejar su tarjeta de crédito, o cómo renegociar la deuda, o cómo cambiarse de banco, etcétera, 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 lo que sea. Si es un problema legal, es un litigio, pues busque a alguien experto, un abogado que lo pueda orientar, que le pueda dar una luz. Esto es en el plano natural, ya hicimos la parte espiritual, pero también hagamos la parte natural. Hermanos, la Biblia dice, hablando de lo natural, de lo espiritual, perdone, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Esa es la parte espiritual. Esta es la parte espiritual, la que estamos viendo aquí, hermanos. Encomienda a Jehová tu camino. Esta es la parte espiritual. Mire, encomienda. Pero ¿sabe qué dice la parte natural? Lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. O sea, si hay algo que nosotros debemos hacer, ¿verdad, hermanos? Oramos y buscamos al Señor, pero hay una parte que nosotros también tenemos que hacer. Entonces ya vimos la parte espiritual, estamos viendo la parte natural. En la parte natural dice, número 1, busque el consejo de sus líderes religiosos o personas expertas en los temas que le preocupan. Si su preocupación es algo particular, es algo que usted tiene que tomar una decisión, entonces busque el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así es que sí, busque el consejo, hermano. Y consejo número 2, del lado natural, dice, cuide su salud física. Porque por estar preocupado no se cuida. No, cuide su salud física. Duerma y coma bien. Yo creo que hago bien lo primero, hermano. No, lo segundo lo hago bien. Lo segundo lo estoy haciendo re bien, hermano. Duerma y coma bien. Bueno, coma bien no es mucho, es coma sano. Duerma y coma bien. Y bueno, aquí tengo que aprender yo también y haga ejercicio. Pero ese es el consejo.
Si está en alguna preocupación, haga la parte espiritual y haga la parte natural también. Ya esto es para ir finalizando, hermanos. Porque puede ser que alguna de las personas que nos acompaña la noche de hoy dice, cuando preocuparse es un estilo de vida. Si usted desde que tiene memoria se acuerda que ha vivido preocupado, usted era chiquito y estaba preocupado, chiquita preocupada, y fue adolescente preocupado, y fue soltero preocupado, y se casó preocupado, y tiene hijos preocupados, ya es abuelito preocupado, estos versículos son para usted. Aquí dice, cuando preocuparse es un estilo de vida. Por favor, hermana Cristel, si puede leerme Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Hermanos, claramente dice aquí, preste atención, esto es para la gente que ya estar preocupado es su estilo de vida. Así es todos sus días. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Hermanos, ¿quién es la única persona que llena todos esos requisitos? Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud y alabanza. Solo el Señor Jesús. Entonces dice, en esto pensad. ¿Qué está diciendo? En vez de estar pensando en sus preocupaciones, empiece a pensar en el Señor Jesús. Piense en el amor de Cristo. Piense a Jesús dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si piensa en las cosas de arriba, dejará de pensar en las cosas de abajo. Eso es lo que está diciendo. Este mensaje es para alguien que vive preocupado todo el tiempo. No está preocupado hoy por un problema en particular, no, toda su vida ha vivido preocupado. Entonces empiece a cambiar sus malos pensamientos negativos, pensamientos de derrota, y empiece a pensar en el Señor Jesús. Piense en la palabra del Señor. Y con esto vamos a ir finalizando. Por favor, estamos siempre en la diapositiva cuando preocuparse es un estilo de vida. Por favor, hermana Cristel, el Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Ven? Este otro pasaje, hermanos, es para las personas que preocuparse es un estilo de vida. Aquí en primer lugar dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermanos, hay gente que se deleita en sus pensamientos pesimistas, en sus pensamientos negativos. No, cámbielos. Aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esto es lo importante, miren. Y en su ley medita de día y de noche. O sea, en su ley está pensando de día y de noche en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo puedo meditar bien la ley de Dios? Bueno, empiece por la ley. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Empiece a memorizarse los 10 mandamientos. Empiece a pensar cómo aplica o pone por obra los 10 mandamientos. Piense en eso para empezar. Y en su ley medita de día y de noche. Si hacemos eso, mire lo que dice en el versículo 3. El que medita en la ley de Dios de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermanos, mire, aquí están las aguas. Por eso les puse ese dibujo. Hermanos, estos árboles nunca se secan porque siempre están al pie del agua, siempre tienen agua. Esos árboles no pueden secarse nunca. Siempre van a estar vivos, siempre van a estar con frutos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y mire la promesa. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo natural, todo lo que hace, incluyendo lo natural, incluyendo lo espiritual, incluyendo lo emocional. Todo lo que hace prosperará si medita en la palabra del Señor de día y de noche. Ya deje de meditar en sus problemas, deje de meditar en sus situaciones. Eso tráigalo a los pies de Cristo en oración. Empiece a meditar en la palabra del Señor y eso le va a dar la prosperidad.
Ve que la prosperidad no viene por dar dinero, ve que la prosperidad no viene por sembrar. Hace un rato leímos que las aves del cielo no siembran, dice. Qué lindo que no siembran y comen, hermano. Es que no es por sembrar, por favor, es por meditar en la palabra del Señor. Si meditamos en la palabra del Señor, vamos a tener la verdadera prosperidad. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? La que se menciona aquí. La verdadera prosperidad es la que dice que no añade tristeza con ella. El apóstol Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y hermano, no estoy hablando de la prosperidad aquí, por favor, pero sí se incluye, no la puedo negar, así dice la Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. No, primero tiene que prosperar mi alma y luego el Señor me dará la prosperidad que necesito para poder vivir, hermano. Pero la prosperidad no se refiere a los bienes, no se refiere a la prosperidad espiritual. Porque ¿de qué me serviría ser próspero materialmente y apartado de los caminos del Señor? De nada me serviría. Esta es la verdadera prosperidad. Y este es mi último consejo de esta noche, hermanos. Déjenme mover un poquito aquí. Esta es la última diapositiva, hermanos. Y este es mi consejo. Alguien me lo habrá escuchado alguna vez porque yo lo he practicado y lo practico hasta el día de hoy y le prometo que siempre me funciona. Nunca ha dejado de funcionarme. Cuando me han venido noticias tremendas y difíciles a mi vida, que me han venido, le prometo que yo aprendí a rendirme con gratitud, a rendirme con gratitud. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. ¿Y cómo me rindo yo? Este es el consejo que le doy ya para finalizar. Cuando el diablo viene con esos pensamientos negativos, y me dice, te va a suceder tal cosa, porque es al futuro, te va a suceder en el futuro. Y cuando el enemigo me dice, te va a suceder tal cosa, yo con mi sentido de la vista y mi alma, que es la imaginación, me voy a ese punto y le digo, Señor, y si tiene que pasar tal cosa, como el diablo me está diciendo, y yo bendigo tu nombre. Y si me va a pasar tal otra, santificado sea tu nombre. Por ejemplo, yo creo que lo conté en alguna ocasión, para un diciembre que íbamos de retiro, un doctor me revisa y me dice que hay un indicador en unos exámenes que me hicieron en que yo tengo cáncer. Tenía que buscar un especialista, pero voy a un retiro de jóvenes, hermano, no tengo tiempo para buscar especialista, qué pena. Y cuando regresamos ya los especialistas estaban de vacaciones, así es que me pasé todo mi diciembre con el diagnóstico que me está dando el doctor. Aprendí esto hace mucho tiempo. Yo siempre digo, se lo voy a decir en chapín, en español, mi español. Váyase al final de la historia y piense qué es lo peor que le puede pasar. ¿Ya pensó lo peor que le puede pasar? Perfecto. Ahora dele gracias a Dios por eso peor que le puede pasar. Aquí me decía, el doctor me dijo, esto es cáncer. Entonces me fui al final de la historia. Si tengo cáncer, me tengo que hacer la quimioterapia, la radioterapia, pero si eso no funciona, entonces me voy a morir. Y el diablo me dijo, te vas a morir. Y yo, orando, le dije, pues sí, todos nos vamos a morir. Si Cristo se tarda en venir y no viene, pues nos vamos a tener que morir. O me muero de cáncer, o me muero de COVID, o me muero de gripe, o me muero de lo que sea, pero me voy a morir. Todos nos vamos a morir un día, tarde o temprano. Entonces, ¿cuál es el miedo, diablo? Te vas a morir. Me dijo, bueno, entonces, como le digo, me voy al final de la historia y digo, Señor, y si me voy a morir de esto, bendito sea tu santo nombre, porque de algo me tengo que morir. Y me vino una paz, porque si el enemigo me quiere asustar con algo que me va a pasar, pero yo le doy gracias a Dios por ese algo que el diablo me asusta, ya el diablo no tiene armas contra mí, porque yo ya le di gracias al Señor, yo ya me rendí. La otra vez le puede decir a alguien, te vas a ir preso. Bueno, alguien que estábamos en esta situación y le dijo, te vas a ir preso. Y le digo, bueno, ¿y qué corona tienes tú que no puedas ir a la cárcel? Y tal vez Dios quiere que ahí levanten obra. ¿Cuál es el problema? Entonces, si el diablo lo quería asustar con el temor de que lo va a mandar a la cárcel, bueno, diga, y Cristo estuvo de Herodes a Pilatos. Pablo anduvo de una cárcel a la otra. Pedro murió. Bueno, ¿y yo por qué no voy a ir a una cárcel? Si Dios quiere que vaya a la cárcel, tal vez Dios quiere que predique ahí este mensaje del camino crucificado. Entonces, bendito sea tu santo nombre. Y hermanos, cuando uno se rinde con gratitud, con eso, con lo que nos asusta el diablo ya no tiene armas, porque yo ya le di gracias a Dios por eso, con lo que él me está asustando, y nunca pasó, y no va a pasar, pero yo de todos modos ya le di gracias a Dios, aún por eso, hermanos.
Así es que este es mi último consejo con relación al temor al futuro. Si usted tiene temor al futuro, piense en lo peor que le puede pasar. Váyase con su mente, con la imaginación y ahora dígale, Señor, y si esto pasa, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor. Santificado sea tu nombre y en nada te atribuyo despropósito alguno. Ya no te pregunto por qué. No, ahora te pregunto para qué. ¿Para qué sirve esto en mi vida? ¿Para qué es necesario esto en mi vida? Gracias, Señor Jesús. Así es que, hermanos, hemos terminado con la enseñanza de esta noche. Los voy a invitar para que oremos y le demos gracias a Dios. Y si usted está preocupado por algo, bendiga el nombre del Señor. Señor Jesús, una vez más venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor Jesús, por el tema de cómo vencer el temor al futuro. Y Señor, gracias porque nuestra vida es la que está en la palma de tu mano y tú tienes cuidado de nosotros en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Por eso en Apocalipsis dice que tú eres 3 veces santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo por nuestro pasado, santo por nuestro presente y santo por nuestro futuro, porque también nuestro futuro está en la palma de tu mano, Señor. Gracias porque nuestro futuro te corresponde a ti y tú tienes planes de bien y no de mal. Así es que, Señor, por eso te damos gracias en esta noche, porque tú nos has dado tu palabra para poder vencer el temor al futuro, para poder vencer la preocupación, para poder vencer la ansiedad. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, a atesorar tu palabra, a memorizar tu palabra, a meditar en tu palabra, porque es tu palabra la única que nos puede sostener, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a creerte a ti, Señor, a tener fe en tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos. Tú nos amas y nos amas de una manera especial, Señor. Tú nos amas de una manera tan especial, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y si fuiste capaz de dar a tu Hijo, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas que necesitemos en esta vida? Gracias, gracias, gracias. Y si usted tiene alguna preocupación, piense qué es lo peor que le puede pasar y dele gracias a Dios por eso en este momento y dígale gracias. Y Señor, y si pierdo mi trabajo, te doy gracias, porque yo no como por mi trabajo, yo como porque tú me sustentas. Tú eres el canal de bendición, tú eres la fuente, tú eres la fuente de mi sustento. Un empleo solo es el canal para llevar la bendición a casa. Y el canal podrá cambiar muchas veces, pero tú no cambias, Señor. Tú eres la fuente de mi sustento. Y si está enfermo, dígale gracias, Señor. Y si estoy en este lecho de enfermedad, te doy gracias. Señor, gracias. Gracias por el lecho de enfermedad, Padre. Tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo. Y tú tienes un buen plan para mi vida. Si tengo algún quebranto de salud, todo debe ser para mi bien, Padre, porque así dice tu palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y yo te amo, Señor. Por eso sé que esto me ayuda para bien. Así es que, Señor, te doy gracias en medio de la escasez. Te doy gracias, Señor, en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la tribulación. Yo te doy gracias, Padre. Y no tengo temor al futuro, porque yo estoy contigo y yo voy de tu mano, Señor. Y tú me has tomado de tu mano derecha, la mano de la bendición, y me recibirás en gloria, Señor. Así es que, Padre, una vez más me entrego a ti, me rindo a ti, Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias por esta noche, gracias por esta palabra. Ayúdame a atesorarla en mi corazón, Señor, y a practicarla. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Que Dios les bendiga.